Perfecto. Bueno, pues en la primera parte de este programa hemos dado una lectura, creo yo, bastante apretada de lo que ha sido el discurso de la presidenta Boluarte el 28 de julio. Luego dimos también un diagnóstico de la coyuntura económica de nuestro país, de lo que está padeciendo actualmente y qué futuro le depara. Ahora nos toca, en esta segunda parte nos toca un poco dar con el remedio, ¿no? Con el remedio a ese enfermo. Nosotros solemos siempre hablar más de los síntomas. Atacamos los síntomas y no atacamos las causas. Entonces, una vez identificadas las causas, creo que algunos dieron con las causas, ahora pues nos toca plantear qué respuesta damos, pero para curar ese enfermo que tiene pues una enfermedad casi casi estructural, una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, veamos un poco las causas y cómo encaramos esos problemas que agobia a nuestro país. Tiene problemas estructurales de pobreza, desigualdad, de hambre, desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los grandes males que tenemos que, al final, son síntomas, ¿no? De unas causas que se generaron seguramente en tiempos atrás. Así que, propuesta, cómo encontramos esa luz al final del túnel, ¿no? ¿Cómo logramos revertir esta caída continua de nuestra economía? Pues ya lo hemos dicho en la primera parte de que estamos en recesión técnica y económica, como se quiera llamar, porque finalmente es un debate absolutamente estéril en estos tiempos, porque antes, cuando estudiamos economía, pues los ciclos eran recuperación, auge, recesión, depresión, recuperación, auge, recesión, depresión. Y ahora, pues recesión se ha confundido con depresión, depresión con recesión. Bueno, esos son los cambios que se están dando en las ciencias económicas. Así que lánzanos unas cuantas ideas, Gonzalo, de cómo salimos aquí. Si pudiéramos hacer un listado de propuestas para salir de esta crisis que actualmente padece nuestro país. Adelante, Gonzalo. Sí, yo creo honestamente que tenemos que ponernos las pilas a nivel de gobierno del país para relanzar la economía desde el punto de vista de la inversión privada. La inversión pública no va a poder subsanar el enorme déficit de inversión que estamos sufriendo desde hace ya muchísimos años. Yo era asesor principal de el Congreso de la República, Comisión de Economía, en los dos primeros años de Ollantumala, y ya entonces caía la inversión privada, desde Ollanta hasta ahora, y nunca se recuperó. Entonces, claro, llevamos una tendencia nefasta, y ustedes saben que los economistas, igual que los sociólogos, y para más INRI, pues yo soy las dos cosas, soy economista y sociólogo y creo en la tendencia estadística, en la campana de Gauss, en los márgenes de error. Entonces, me siento como hundido en una tendencia negativa. ¿Cómo salimos de eso? Si ahora, para colmo, el factor climatológico afecta a la pesca y a la agricultura y el factor internacional afecta a la minería, tenemos que lograr inversiones de choque, pero privadas, internacionales. Entonces debemos recurrir al modelo que está en vigor, que es el de capitalismo de Estado. Lo que está en vigor en la actualidad y los liberales ortodoxos, estos que llaman ahora libertarios y todo eso, los pobrecitos pues habrán fumado de la mala. Quiere decir, Boeing, la más grande empresa de aviones del mundo norteamericana, no sobreviviría ni un mes si no tuviera ayudas públicas. Quiere decir que hay desde tiempos de John Kenneth Galbraith, allá por 1950 y tantos, justo en el auge y en el crecimiento, hablábamos de ese triángulo virtuoso, Estado, empresa, universidad para el tema de investigación. En el Perú el tema de la tecnología y el conocimiento nos es ajeno, carecemos pues de esa actitud, pero estamos avanzando hacia algo mejor. Pero lo cierto es que tenemos que lograr un partner internacional que a través de políticas de Estado invierta en Perú. Y realmente Estados Unidos está en retroceso económico, está en crisis monetaria y financiera, es el país más endeudado del mundo, tanto per cápita como en volumen total. Está en 3 trillones de dólares, es decir, 3 billones ya casi de dólares, 2.7, 2.6, ahí se discuten los picos, pero no va a aguantar más. Entonces, como eso no va a aguantar más, ¿quién tiene ahorros? ¿Quién tiene capacidad de inversión? Pues China. Fíjense que yo soy de un pragmatismo extremo, ¿eh? Aquí de ideología hay poco. Aquí hay un sentido económico y socioeconómico claro, que es
yo tengo que sacar adelante mi país y mi pueblo. Y lo del tema ideológico ya me la repampinfla un poco más. Entonces, aquí el tema real es, ¿qué pasa? ¿Estados Unidos me puede ayudar? No, no. Una pena para mí, porque por parte de madre soy por partida doble europeo, soy español e italiano, y he vivido en Europa 32 años, pero la Unión Europea está perdida, está como un barco buscando a su mamá. Y para colmo, con el falso conflicto este de Ucrania y todo eso que le han creado para que se termine de perder y el Brexit. Entonces, en este momento, el único que tiene 4 ideas claras y puede invertir en el Perú fuerte es China. Entonces, yo le propondría al gobierno a 6 grandes megaproyectos. Así como el puerto de Chancay lo financian los chinos al 100% y va a ser un tesoro para nosotros para no caer en una recesión más profunda, tienes que crear el tren del Pacífico, tienes que crear el tren de la selva, tienes que crear grandes inversiones que asuma también Brasil, que también está en una etapa prácticamente recesiva y va a tener interés en hacerlo. Entonces, entre Brasil, China y Perú, deberíamos crear 6, 7 megaproyectos de telecomunicaciones, de transporte, etcétera. ¿Para qué? Para darle oportunidad a ese valle de Chanchamayo que siempre pierde la mitad de la cosecha de la fruta porque nadie la puede recoger, o darle oportunidad a tantos otros de que haya una buena carretera central, que haya un sistema vertebrado de ferrocarriles moderno, que pasemos la matriz energética del petróleo que no tenemos al gas natural que sí tenemos. Actualmente le regalamos todo el gas natural a México, lo que es un absurdo total, por culpa del acuerdo de PPK, que era, por cierto, con los españoles. Y los españoles se les cayó la cara de vergüenza y se lo vendieron a México. Entonces, lo cierto es que tenemos que utilizar nuestros recursos a cambio de inversiones para hacer empresas conjuntas, no como hemos hecho hasta acá, que es simplemente una empresa extranjera que viene y nos coloniza, no. Empresas conjuntas en donde parte del nacionalidad es peruano y parte del nacionalidad es extranjero. Y en eso los chinos nos van a entender muy bien porque ellos lo han hecho así. China nunca ha permitido a nadie, ni a Mercedes-Benz, ni a Volvo, ni a Chevrolet, hacer la industria 100% extranjera. Le ha puesto porcentajes de socios y accionistas chinos. Y por eso el milagro Este, económico chino que ahora se ha copiado en Gonzalo, Vietnam. Vietnam, como el sí. tiempo aquí siempre nos ajusta, perfecto, yo estoy de acuerdo contigo de que hay necesidad urgente, que hay inversión privada, sin duda, y no hay discrepancia ni mucho menos, pero es el qué hacer, ¿no? Pero el tema es el cómo lo hacemos eso, ¿no? ¿Cómo logramos que haya una influencia importante de capitales extranjeros, sea para un capital mixto o capital privado 100%? O Claro, bueno, Alejandro. el caso de los chinos hablaremos en otro momento, que conozco también el caso chino, pero eso es otro capítulo aparte. Pero lo que quiero preguntarte, Gonzalo, es que ¿cómo hacemos, cómo atraemos a esos inversionistas grandes, europeos o asiáticos o americanos? ¿Cómo logramos? En ¿Hay este condiciones para ello momento, en este momento? en este momento no podemos atraer capital europeo. Eso, Y eso, de eso, eso. manera, tampoco podemos ¿Cómo atraer logramos? capital norteamericano. ¿Por qué? Porque John Locke, el padre del liberalismo, que era de 1670, 100 años antes de la riqueza de las naciones, escribía textual en su libro que solo tiene dos funciones el Estado liberal: garantizar la vida y garantizar el patrimonio de los ciudadanos. Entonces, para la mentalidad liberal occidental, el que el gobierno haya sido capaz de matar a tanta gente impunemente y que no haga justicia y que finja que está en investigación eternamente, nos desautoriza totalmente. Suflamos del sentido práctico, decimos, bueno, vamos a dejar que nuestra gente muera de hambre por este tema. ¿Quién es el que no le presta atención a este tema? China, que para colmo es el principal comprador y el principal vendedor. Ojo, que yo no tengo ninguna relación con China, estoy metido con la embajada ni nada por el estilo, lo estoy razonando stricto sensu. Entonces, por último, ellos ya han determinado que quieren que el hub sea en Perú. Entonces hay que sentarse con los chinos y decir, Perú se está hundiendo, ayúdanos, porque te conviene, porque tú dices que es para distribuir por todo el mundo andino y que minerales, nuestra agricultura. Queremos que no nos colonices, queremos que seas nuestro partner, nuestro accionista. Entonces,
tú vas con el 70% en cada industria, en cada sector agrario, etcétera, y el otro 30% queda para el peruano. Mira, Vietnam lo ha hecho sin China, pero ha hecho esta fórmula, la fórmula del socialismo chino de Deng Xiaoping, como dicen, y Vietnam en este momento es una potencia económica. En 17 años ha conseguido el doble, 1.7, 1.8 de la inversión extranjera directa en África, lo ha obtenido solo en Vietnam. Ujú. Y por eso tenemos una empresa aquí para Perfecto. todos los Ok, televidentes, Gonzalo. que es Vitel, Excelente. es Vamos a volver al vietnamita. tema. Ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Jorge. ¿Qué nos dice él? A ver, Jorge, háganos o preséntanos una batería de propuestas de cómo salir de este atolladero, de esta crisis Habría que que estamos enfrentar todos en. la situación de emergencia que tenemos en este momento, ¿no? Pero se requiere un gobierno relativamente fuerte y técnicamente organizado, que es lo que no Ya, tenemos. Hay un ya. problema muy serio ahí. O sea, uno puede proponer 100 recetas y sin embargo el problema va a ser quién las ejecuta, Ujú. cómo las ejecuta. Entonces estamos pensando de que hay una situación de emergencia con el fenómeno del niño. Hay un problema del volumen pesquero que está extremadamente bajo y la masa, la biomasa es bastante pequeña, ya no es un sector altamente productivo. Tenemos un sector minero con graves dificultades para poder organizarse y además tenemos el sistema de corrupción en estos tres ámbitos. O sea, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Si se trata de formular propuestas, lo que tendría una reactivación del sector agrario, con la condición de que este sirva para abastecer con los productos básicos que requiere la población para Ahora, alimentarse. Jorge, una pregunta muy puntual. Vamos a ponernos el escenario de que tú tienes $100.000, $100.000. Con esos $100.000, tú podías lanzarte a hacer un negocio ante esta coyuntura, podías hacerlo. Empresario peruano, emprendedor peruano, tú lo podrías hacer en las condiciones actuales. Hacer un negocio en estos momentos es bastante dificultoso realmente, muy Entonces, ¿qué falta complicado. entonces? ¿Cuál es la condición sine qua non para que podamos hacer empresa, que haya Eh, emprendimiento en el país, para atraer capitales foráneos a que inviertan en el Perú? ¿Cuál es la condición Ahí se requiere necesaria? establecer alianzas, pues, políticas, alianzas económicas con los países que estuvieran dispuestos a hacerlo, pues. O sea, yo también estoy de acuerdo con que realmente, tal como está ocurriendo, el espacio económico para la inversión pública, dado de que China tiene los mayores recursos, Perú ofrece las condiciones para que eso ocurra. ¿Ya? Norteamérica está dejando ese espacio, pero no está dejando el dominio y la hegemonía. Entonces es una situación de relativamente conflicto el que existe. Mira, Yo yo también estaba, estoy, Jorge, y yo tuve la suerte de un poquito recorrer el mundo en los últimos 2 meses. Estuve en Madrid, estuve en París sí, y sí, también ok. estuve en Shanghái. Y pude conversar con la gente por el tema más profesional, el mundo académico, y todos ven a Perú como un país inestable, Ajá, inestable, con muchísima incertidumbre. ajá. Entonces, un inversionista extranjero que quiere invertir en el Perú lo podrá hacer cuando se están dando Por esas supuesto, condiciones. ¿Podríamos nosotros atraer un inversionista importante al sector estamos minero, hablando, industria, pesquero, cuando tienes esas Alejandro, condiciones? Yo creo que hay una cuestión estamos hablando de importante, dos ¿no? condiciones. Una es el papel que tiene el Estado, cualquier Estado nacional, sea pequeño o grande, en términos de lo que tiene que hacer para desarrollar lo que se llaman megaproyectos. Pueden, al uso keynesiano, ¿cierto? Desarrollar y expandir la base material, que es la que no tenemos, que es de mediano y largo plazo. Y lo otro es exactamente cómo atraigo capital invino que le llaman, ¿no? Flujo de capitales para poder hacer inversiones en el sector de servicios y que además tengan las condiciones de poder salir. Eso no está ocurriendo.
no ocurre por esa situación de inestabilidad que tú estás mencionando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los inversionistas con esos $100.000 en el bolsillo? Lo que están haciendo es reactivar el sector construcción, por ejemplo, ¿no? Ahí el sector inmobiliario es el que está creciendo espectacularmente y que ha crecido con precios además inaccesibles y solamente para la clase media, media alta. El sector de la cadena de restauración, el principal sector que atrae la inversión privada, pequeña, mediana, relativamente grande, es el sector servicios. No tenemos espacio en el cambio productivo, porque si se trata de desarrollar la actividad productiva, por ejemplo, no tenemos un sector industrial, pues, ¿no? Para decir, voy a meterme en el campo de la nanotecnología, en el campo de la Claro, inteligencia claro, artificial, claro. porque no, Bueno, no lo la que pasa es tenemos. que, Jorge, en nuestro país está aumentando el riesgo país. Seguramente en estos días saldrán los nuevos, o digamos, los nuevos valores que se le asigna. Somos un país con serios problemas de inseguridad, serios problemas jurídicos, falta el tema de estabilidad jurídica, falta el tema de estabilidad política, en fin, una serie de Ujú. cosas se está dando. ¿Qué es lo que valora? El inversionista extranjero mira esos indicadores y desgraciadamente, mientras eso persista y se profundice, pues no habrá inversiones, ¿no? Aunque ofrezcamos un capital mixto 50 privadas, 50 Estado, cosa que tampoco es fácil hacer en el Perú. O sea, Claro, habría que pero cambiar la constitución para que planteemos esa posibilidad de que haya capital mixto, ¿no? Eso no es... En China sí se dieron esas condiciones, por supuesto que sí, y además 100% privado en la época de Deng Xiaoping. Eso se sabe. Entonces, un poco es el escenario, en mi opinión, ¿eh? A lo mejor no estoy en la dirección correcta, pero por lo menos me parece es la estamos condición en sine qua non en por la crisis, tiempo ¿no? borrascosos, estamos en tiempo de tempestades. Exactamente. Y entonces ahí, pues obviamente la capacidad de inversora extranjera pone freno y Claro. no se materializa de ninguna manera, pues. Lo que hay que es En otros recuperar países, eso. ahora, Jorge, y también esta pregunta lanzo a Gonzalo. En otros países, después de la pandemia, el año 2021, a fines del año 2020, empezaron a lanzar planes, los llamamos planes anticrisis. Aquí no se habla de planes, aquí se habla de Punche Perú, se habla de Impulso Perú, que son programas puntuales de cortísimo plazo que no generan cambios, son remedios o parches parciales. Y aquí nos falta planes. ¿Ustedes están de acuerdo que podemos hacer un plan, digamos, anticrisis que tenga un horizonte de 5, 10, 20, 30 años? ¿Es posible, Gonzalo, lanzar aquí? ¿Podemos hacer? Si ustedes fuesen asesores económicos, simplemente estamos mirando la coyuntura, pero no miramos más allá. Es otro gran defecto que tenemos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Quieren lanzar la idea? Poquito yendo más allá, ¿no? Estamos siempre dando vueltas en lo mismo, ¿no? Somos los tres economistas, nos pide la presidenta puso todo un plan anticrisis. ¿Qué le planteamos? ¿Qué le decimos? ¿Cuál es la prioridad? A Mira, corto vamos a hacer plazo, a lo siguiente. mediano plazo y a largo plazo. ¿Qué le decimos, Gonzalo? No, yo creo que el plan es a corto y medio, no a A largo. mí puede ser, La ¿eh? coyuntura que No te estamos olvides, viviendo, no te olvides, Gonzalo, el plan de Made in China tiene 25 años de horizonte. 25, 30 años los chinos están apuntando al año 49. más el ideal sería trabajar 50 años, que es larguísimo Eso plazo. es, ¿Por eso qué? es. Porque la robótica, la inteligencia artificial, los estudios de Frederick de que se va a destruir el empleo hasta fin de siglo en un 47%. Es decir, ¿qué sería lo teóricamente maravilloso? Que nos pusiéramos a Los chilenos solucionarlo tienen todo. plan 50 años, ¿eh? Chile hace Pero planes de 50 años. es como sobrevivir los próximos 5, 10, 15 años. Yo me doy ya por satisfecho. Y en ese contexto, hay que recordar las palabras de ese gran padre de la microeconomía fue Joseph Alois Schumpeter. En Teoría del Desenvolvimiento Económico decía, va a llegar un momento en el que el capitalismo va a morir, pero no va a morir por lo que dice Marx, por dialéctica, enfrentamiento y las sublevaciones de los proletarios, va a morir de éxito. Porque según Joseph Schumpeter, o Joseph Alois Schumpeter, la tasa de crecimiento de innovación tecnológica va a generar una capitalización demasiado endogámica y muy pocas empresas van a gobernar el mundo
Y al final, ¿qué va a pasar? Que vas a refinanciar las crisis. La gente ya en el mercado de factores no va a poder vender bien su trabajo, ni va a prestar su capital a unos buenos tipos. Yo quisiera preguntarle a cualquier peruano de a pie, ¿cuánto te pagan por tus ahorros en el banco? Una miseria, porque ya estamos en esa etapa de la crisis sistémica total. Ocho Entonces, los puntos. factores productivos no es un éxito absoluto de la tecnología, en donde la tecnología va a llegar a lo que Ray Kurzweil, el director general de tecnología de Google y un gran gurú, llama The Age of Singularity, quiere decir la era de la singularidad. Vamos a lograr que las tasas de crecimiento tecnológico permitan una productividad tan arrolladora que ya no interesa lo demás. Como si en la función de Cap-Douglas, que es una función en donde ponemos A más capital elevado a la alfa más trabajo elevado a la beta, los exponentes mandan, que es la tecnología. Y el A, el producto total de los factores, que es el residuo que genera la sinergia de todo esto. Conclusión, aunque suene poesía económica, estamos muriendo de éxito. La tecnología se renueva continuamente. Y esa muerte de éxito es lo mejor que le puede pasar al planeta, porque estamos en un planeta finito con una explosión demográfica salvaje. Quiere decir, en 1950, en el 2000, solo 50 años después, ya éramos 6.000 millones de habitantes. En este momento, 200 millones de habitantes. Con la India como el país más poblado, gracias a Dios, China se volvió sensata. Entonces, a mí cuando me dicen, doctor Alegría, usted no puede decir que no se reproduzcan porque eso es un argumento de la derecha y usted es de izquierda. Dios mío, Dios me perdone. Yo soy como Aristóteles. Yo digo, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Yo soy un A ser ver, pensante. ¿me No le permite, puedo por decir favor? al Perú o al mundo que se siga reproduciendo este ritmo. Quiere decir, tendremos que ir a familias que tengan solo un hijo, tendremos que ir a una economía de calidad más que de cantidad, tendremos que reconvertir activos. Quiere decir, el planeta nos está pidiendo a gritos que no crezcamos de forma analógica, sino que crezcamos de forma digital, que crezcamos en calidad virtual, etcétera. Pero Entonces, ¿no, así no te las cosas. parece, Gonzalo, no te parece que los grandes cambios, y esto está demostrado en la historia económica y en la historia de los países, los grandes cambios se producen a mediano y largo plazo? ¿Por qué? Porque los proyectos de gran envergadura tienen impactos o periodo de maduración de largo plazo. Porque no se trata de en 5 años cambiar el país. En 5 años no cambias el país. Lo que no pudiste cambiar en 200 años, eso es improbable. Entonces, aquí falta planes de largo aliento. Por eso se habla mucho de elección de país a 25, 30, 50 años. Y eso hace falta. Por eso decía yo, si a mí me pidiese la jefa del gabinete, el ejecutivo o un ministro, pues ¿qué usted propone para esto? Pues tengo que tener un listado de cosas medianamente claras, pero que apunte a horizontes de corto plazo, mediano y largo plazo, que es lo que hacen en los países serios, ¿eh? Y aquí eso no existe. Por eso necesitamos un plan anticrisis para encarar el problema de los impactos de la pandemia y de esta recesión para gente que no tiene trabajo, gente pobre, gente excluida, gente que está en una situación difícil. Pero también tenemos que mirar un horizonte de 5 años, de 10, 15, 20. Entonces ahí creo como que nos falta propuestas, ¿no? Digo yo, nos Sin falta duda, porque sin estamos todos duda. metidos Mira, ahí yo en la escena. te lo confieso porque a mí me encanta ser humano. A mí cuando me dice, señor Alegría, usted es un genio, usted es un imbécil, usted no sé qué, me da igual. Yo soy un ser humano ¿Ya? racional, que ¿Ya? intenta ayudar. Entonces, cuando me vienen los periodistas mermeleros y toda esta gente a embadurnar, yo lo que pienso es, Dios mío, ayúdame, porque aquí hay un problema grave. No, el problema humano es la gente. Fíjate, es una tautología, es una perogullada, pero el problema humano es la gente. ¿Y por qué ¿Qué es eso? haces con la gente en un sistema que está en su industria 4.0 y en una revolución industrial que ya no quiere gente? Ya, es correcto. De acuerdo contigo, Gonzalo, pero ese es un síntoma. Esa gente actual es un síntoma de algo que se produce. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo atacamos las causas para no producir esa gente que tú llamas Gonzalo? ¿Qué hacemos?
Para colmo, mi estimado Alejandro, tú ten presente que yo jugaba a tirar piedritas con Ciro Alegría, que era mi padre. Entonces soy un desastre, porque yo quiero mucho a la gente y quiero mucho al Perú. Entonces, claro, ya es un nivel de contradicción intelectual total, porque por un lado tú ves la tecnología, la evolución, los cambios, y por otro ves la gente que se está quedando rezagada, que no sirve para nada, que no tiene productividad, que el mercado la va a desechar. ¿Qué hace Finlandia actualmente con un gobierno de derecha? El salario social. Mire, todos estos que no sirven, y fíjate que la educación finlandesa o finesa, ellos dicen Suomi, ni siquiera eso. Entonces, es educación, gente muy baja, y aún así cogen y ¡pum! El 20% de la población a salario social. Mire, le pago para que compre canchita y vea televisión y consuma. Porque ya, no, por ejemplo, en Suiza ha habido 2 referéndums y los 2 a mano alzada han dicho no queremos saber, queremos chamba. La idea de generar ahora, yo lo que quería era a corto y medio, ¿qué podemos hacer para salvar la inversión y garantizar que un país de materias primas, cuando la gente obnubila con eso, tipo CEPLAN, de tiempos de precio, se confunda. Australia es y es un país desarrollado. Nueva Zelanda es primario Canadá, exportador, Sudáfrica, es un país. Por ejemplo, Sudáfrica es primario exportador y es país desarrollado. Y Chile, que acaba de entrar a la claro. OCDE hace solo unos pocos años, es primario exportador y país Colombia, desarrollado. Y ahora acaba de entrar, ya haciendo trampa, pero ha entrado Colombia, cuando nosotros estamos mejor que Colombia. bueno, Entonces, aquí el tema es, yo quiero ser país desarrollado, quiero que mi gente tenga agua, luz, telecomunicaciones, tenga una vida digna, etcétera. Sí, sí quiero. ¿Dónde hay que firmar? Quiero salir de la pobreza de una vez, Cachilamar. Esta pues, frustrante república de 200 años de intento corregir. Entonces, hay que ser muy pragmáticos aquí, porque no depende solo de nuestras fuerzas. Dejo como conclusión para Jorge Manrique la siguiente idea. Cuando yo estaba de financiero en Madrid, ni siquiera en Londres, me invitaron a la cueva que tenía todos los segundos que creó Noruega con ayuda de Naciones Unidas para hacer un reservorio en mi Ártico, y como éramos bancos y financiábamos la idea, pues yo fui. Entonces, fíjate, el sueco dijo, in English, obviously, dijo que ante una pregunta de un periodista, si usted tuviera que salvar un país por su diversidad genética, por su diversidad biológica, ¿cuál excelente. salvaría? Y el sueco contestó, el arca de Noé es Perú. Qué pena, ¿no? Qué pena, qué pena. Fíjense qué Pero, emoción me dio a mí, sí, sí, estando tan lejos y disfrazado de excelente. europeo, por eso que me hablaran tan bello de Perú. Qué bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conclusión, sí tenemos un potencial enorme. Cahuicha, quinoa, maca, mil cosas, camu camu, que no conocen los demás. El propio plátano, este banano que llamamos manzano, otros llaman bizcocho, no se conoce en el extranjero, podríamos comercializarlo, pero ¿qué necesitamos? Partners, socios que nos abran los mercados, que los conozcan y crecer con el partner. Eso es lo que ha hecho Singapur, eso es lo que ha hecho Corea del Sur, eso es lo que ha hecho Taiwán. Entonces, Perfecto. tenemos que buscar un partner extranjero que nos abra los mercados. Gracias, Gonzalo. Excelente. Vamos a un poquito para que ya se despida también Jorge, pues estamos contra el tiempo, así que vamos a ajustarnos al el tiempo que nos han dado. Así que, ¿sí? Jorge, ya en la línea de tu apunte final, ¿qué te Ah, parece que hacemos esas hay, propuestas hay, también con hay la reflexión de Gonzalo? planes para enfrentar la crisis, el tipo de gobierno que se requiere para poder hacerlo, pero resulta que ahora tenemos un grave problema, que es el cambio tecnológico.
Por lo tanto, los planes que se hagan de mediano y largo plazo siempre van a ser planes que se tienen que reajustar permanentemente. No es un problema de que yo en 50 años tengo esta visión, sino que esa visión se va cortando Totalmente, cada totalmente, vez más, totalmente. O sea, son planes ¿cierto? cambiantes, ¿no? Son planes modificables Pero hay un permanentemente. norte, ¿no? Hay un norte Claro. que dirige, ¿no? A Y, donde y, y, apunta, y, ¿no? y, y de acuerdo, nosotros hemos tenido el Instituto Nacional de Planificación. Ahora tenemos el CEPLAN, que no tiene una función de planeamiento porque a pesar de que está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, resulta de que tenemos los planes económicos que se formulan, ¿no? Los PCM, pero tampoco a veces ellos concluyen en que se logra solo y únicamente la estabilidad económica. Eso no es suficiente. No es Jorge, suficiente. bueno, ya nos han cerrado el tiempo. Solamente quiero agradecerles infinitamente a ti, Gonzalo, a ti, Jorge. Esto es apenas un aperitivo, ¿eh? Un aperitivo de unas conversaciones más profundas. Y yo quiero comprometerles que sigamos conversando, sigamos abordando estos temas Yo que son temas de quisiera gran también calado. agradecerte por la deferencia y la invitación y asimismo augurar un buen programa, Economía y Desarrollo, y que siga adelante bajo tu dirección y de la dirección de Universal TV. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Así lo haremos. Todos vamos a apuntar en ese deseo de que tengamos un canal. Abrazo virtual a ti también, Jorge. Y esperamos continuar con estas tertulias que nos viene bien, nos refresca la memoria y también aportamos cosas que necesita el país. Muchísimas gracias nuevamente, Gonzalo, y a ti, Jorge. Hasta luego, nos Muchas vemos gracias. entonces. Adiós. Hasta Adiós, luego. hasta luego.